Buenos días a todos. Hoy es martes, día 19 de octubre, y estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Lucas 12, 35 al 38. Es muy breve. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, les hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos». Un amo que se convierte en criado. Esta es la paradoja del Evangelio, ¿no? Y ahí la paradoja del Evangelio de hoy. Ya en el mismo Evangelio de Lucas nos dice Jesús: «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve». Lo escuchábamos este domingo pasado. Y para que no todo se quede en meras declaraciones de principio, ahí tenemos la escena del Evangelio de Juan, de un Jesús lavando los pies a sus discípulos. Solemos creernos que somos nosotros los primeros en amar, en buscar, en servir al Señor, cuando de hecho es Él quien nos ama, nos busca y nos sirve primero. Y mucho más de lo que pensamos. Solo cuando caemos en la cuenta de esto, entonces también nosotros queremos hacer lo mismo con Él y con los demás. Estos días escuchamos varias recomendaciones de Jesús sobre la vigilancia, la actitud de espera activa y despierta que Él pide a los suyos. La comparación es sencilla. Cuando el amo ha ido de boda, no se sabe cuándo llegará. Lo hará seguramente tarde y a una hora imprevista. Dichosos los criados que están preparados con la casa en orden. Entonces, cosa inaudita, el amo los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. La primera comunidad tal vez tenía la impresión de que la venida final del Señor era inminente. Aunque ahora no tengamos esa preocupación, sigue válida la invitación a la vigilancia, tanto para el momento de nuestra propia muerte, el encuentro personal con el Señor, que siempre es una hora imprevista, como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas, en su palabra, en los sacramentos, en los acontecimientos, en las personas con las que nos encontramos, vivimos, convivimos. Si estamos despiertos, podremos aprovechar su presencia, pero si estamos abotargados, adormilados, ni nos daremos cuenta. Tened ceñida la cintura, era la postura de los judíos al emprender un viaje, el viaje del Éxodo, la primera Pascua. La postura del que está disponible para emprender algo sin aletargarse ni quedarse instalado, con ánimo conformista en lo que ya tiene. Dispuestos a salir de viaje, si vale la comparación, es lo que se dice de los entrenadores de fútbol, que no se hacen ilusiones de que vayan a durar mucho en su puesto y viven siempre con las maletas preparadas. Y encendidas las lámparas, como las 5 muchachas prudentes que esperaban al novio, con el aceite de la fe, de la esperanza, del amor. Mirar hacia adelante. Ayer se nos decía que no nos dejáramos apegar a las riquezas, porque nos estorbarán en el momento decisivo. Hoy que vigilemos. Es sabio el que vive despierto y sabe mirar al futuro, viviendo plenamente el presente, claro está. No porque no sepa gozar de la vida y cumplir sus tareas del hoy, pero sí porque sabe que es peregrino en esta vida y lo importante es asegurarse su continuidad en la vida eterna y vive con una meta y una esperanza. En las cosas de aquí abajo afinamos mucho los cálculos para que nos llegue el presupuesto, para conseguir éxitos comerciales o deportivos, para aprobar el curso.
pero somos igualmente espabilados en las cosas del Espíritu. Dichosos ellos, dichosos nosotros, si el amo nos encuentra así. Y escucharemos las palabras que serán el colmo de la felicidad. Muy bien, entra, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, y nos sentará a su mesa y nos irá sirviendo uno a uno. Pues esta es la propuesta para el día de hoy, no es poca cosa, ¿eh? El propio Señor que nos busca, que nos ama, que nos sirve. Hoy quería mirar a dos santos. En primer lugar, nos toca muy de cerca, San Pedro de Alcántara, presbítero. Fue uno de los confesores y director espiritual de Santa Teresa de Jesús. Alcántara es una ciudad extremeña. En ella nació Pedro en 1499. Estudió en Salamanca. Tomó el hábito franciscano y a los 20 años era ya guardián de un convento. Guardián se llama al superior mayor del convento. A los 25 era presbítero. Mostró siempre una tendencia a la soledad. De ella fue sacado para ser convertido en provincial. La fundación que realizó del convento de Pedroso en Cáceres, el Palancar, fue el punto de partida de la reforma que llevó a cabo con gran éxito dentro de la orden, llegando a establecer una provincia de casas reformadas que fue aprobada por el Papa Pío IV. Los hermanos de la estrictísima observancia se distinguían por el rigor con que practicaban la pobreza y la penitencia, viviendo en celdas minúsculas. Esta reforma quedó asegurada por el prestigio de que disfrutaba el reformador, considerado ya como santo. Santa Teresa de Jesús, de la que Pedro fue director espiritual, alaba la sabia manera propia del santo de armonizar la vida contemplativa con la activa. Pedro, hombre de oración, ha dejado un libro titulado Tratado de la oración y meditación, obra que ha tenido una aceptación extraordinaria, como lo prueban las 200 ediciones en que ha sido reproducida, sin contar las traducciones. Los frailes reformados o alcantarinos llegaron con el tiempo a constituir 20 provincias. En 1897 fueron incorporados a los franciscanos observantes. Fray Pedro de Alcántara murió en Arenas, Ávila, el 18 de octubre de 1562. La canonización tuvo lugar en 1669. San Pedro de Alcántara es patrono del Brasil y desde 1962 de Extremadura. Se dice de él que era huesudo, con unos huesos como raíces, y que vivía en el hueco de una escalera, ¿no? Con una gran penitencia en su vida. Y el otro santo del que quería hablar también hoy es San Pablo de la Cruz, presbítero, fundador de los pasionistas y las pasionistas. Nosotros tenemos aquí pasionistas, hombres, varones, en Mieres, y tenemos también hermanas pasionistas de clausura en el monasterio que está en Fitoria, en Oviedo. Paolo Francesco Danei, piamontés, nació en 1694, así se llamaba de pila, ¿no? Cuando contaba 19 años, al escuchar un sermón, experimentó un fervor interno que él mismo calificó de conversión. Con el fin de luchar por Cristo, se alistó voluntariamente en el ejército veneciano, reclutado para combatir a los turcos, pero se retiró cuando comprendió que los combates a que él estaba destinado eran de otro orden. A los 26 años recibió de manos del obispo de Alejandría el hábito negro de la penitencia y escribió la regla de lo que tenía que ser su congregación. Ganó para su causa a su hermano Juan Bautista y ambos se retiraron al monte Argentario, Orbetello, con el fin de llevar allí una vida eremítica que interrumpían los días de fiesta cuando bajaban a los pueblos para predicar. Predicaban especialmente la pasión
de nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XIII les concedió permiso para instituir la proyectada congregación y los ordenó sacerdotes personalmente. Los primeros pasionistas combinaban la vida retirada con la actividad apostólica. Pablo se convirtió en amigo de los papas. A su avanzada edad, Clemente XIV le llama el mío babbo, el mío abuelo, ¿no? Y estos aprobaron la regla que había preparado para su congregación, aunque mitigada, ya que al principio era muy rigurosa. Añadió una congregación femenina a la de los hombres, los pasionistas y las pasionistas. Pablo murió a los 81 años en Roma, en San Juan y Pablo, la casa generalicia, el 18 de octubre de 1775. Fue canonizado el 29 de junio de 1867 por Pío IX. Antes celebrábamos a San Juan de la Cruz el 28 de abril. Pues damos gracias a Dios por ambos santos, San Pedro de Alcántara, presbítero, y San Pablo de la Cruz, también presbítero. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.